que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estamos viendo los fundamentos bíblicos de la evangelización. Primer fundamento, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Segundo fundamento, la iglesia es llamada a extender el reino de Dios. Tercer fundamento, es el plan de Dios, el propósito de Dios de levantar una gran cosecha ante el inminente retorno de Cristo. Mirad los campos, están blancos para la cosecha. Hay una parte donde Cristo dice rogar al Señor de la mies, el vídeo veremos a sus pies. Cuarto fundamento bíblico de la evangelización es que Dios quiere que la iglesia crezca. Dios quiere que la iglesia crezca. Y ahí está en Mateo capítulo 13, versos 31 al 33, la parábola de la semilla de mostaza. Escuchen, el plan de Dios es que tu iglesia crezca, que tu iglesia se reproduzca, que tu iglesia se multiplique. La iglesia que evangeliza crece. La iglesia que evangeliza honra a Dios. La iglesia que evangeliza impacta al mundo. La iglesia que evangeliza cumple la voluntad del Padre Celestial. La iglesia que evangeliza tiene vida. La iglesia que evangeliza es sana espiritualmente. Todo creyente en Cristo tiene la responsabilidad de dar testimonio de la salvación. Por eso ahora este plan nacional es recorrer distrito por distrito, región por región, para capacitar a las iglesias. La meta es capacitar 10,000 iglesias en el país. Y aquí están 4 regiones. Queremos que cada pastor y cada pastora este manual lo pueda compartir en su iglesia, capacitar a su iglesia y dar a la iglesia un plan de trabajo evangelístico. Todos vamos a evangelizar. Mire, le acabo de compartir una experiencia de lo que me pasó a mí en la Ciudad de México. Saliendo de la oficina general, ustedes saben que estamos ubicados en Rolando 118, Colonia Jardín Balbuena. Salí de la Ciudad de México de mi oficina y tomé un taxi en la avenida de Fray Servando Teresa de Mier. Le voy a platicar lo que me pasó, tal cual me pasó, y con el acento chilango apareciendo. Voy a la esquina de Fray Servando Teresa de Mier, hago la parada de un taxista, el carro del taxi se detiene, yo abro la puerta trasera, me siento al interior del vehículo y le digo, buenos días, señor, me lleva, por favor, me puedo terminar uno. Y lo primero que me dice el taxista fue lo que me dijo así: buenos días, jefe, ¿qué me dice que te dio la? Fue lo que me pedí. Yo entendí con quién quería evangelizarme y me hice pasar por el más vil pecado. Le dije, mire amigo, no existe. Inicie la carrera dando prisa, Dios no existe. Dios es un invento de la humanidad o un producto de la sugestión. ¿Oyó? Y que me contesta, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué hemos del sol? Las estrellas, las aves, las bestias del campo, los árboles, lo que es, todo lo hizo Dios. Tenemos un Dios creador. Es más, Dios envió a Jesucristo su Hijo al mundo para sacarnos de nuestros pecados. Entonces yo me puse agresivo. Dije, bien, Señor, si Dios existiera, si de verdad Dios existiera, usted tendría un mejor trabajo, ganaría mucho dinero y tendría mejor ropa. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mire, le voy a decir una cosa. La vida que usted tiene, Dios se la da, ni siquiera Dios se la quita. Es más, si no tiene a Cristo, se va al infierno. Entonces ya llegamos al aeropuerto, digo, aquí en la puerta 4, por favor. Entonces le digo, amigo, te quiero felicitar, porque eres un verdadero hijo de Dios. Hablas de Jesús, hablas del creador del universo. Eres un cristiano auténtico, te felicito. Realmente extrañado. Y mira, aquí está. Ven, barrera
Pero si yo soy pastor años, yo también soy pastor cristiano. Ya me había dicho, no está tan arriba. A mí me evangelizó un taxista y desde entonces decimos, cada asambleísta debe ser como el taxista. A ver, me pido todos conmigo. Yo digo, bueno, ustedes después, escuchen, digan todos conmigo. Todo creyente en Cristo, tiene la responsabilidad de testificar de la salvación que Cristo ofrece. Eso es. Por eso el texto que leímos como nuestra base de Hechos 5:42, el texto dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia del primer siglo, llámese iglesia apostólica de testamentaria, iglesia definitiva, usted la identifique, tuvo un crecimiento progresivo, un desarrollo constante, porque evangelizaban en los mercados, en las oficinas del gobierno, fuera de las escuelas, en plazas públicas, en los caminos, evangelizaban todos los días. Voy a llevarnos ahora por el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a dar un vistazo rápido de cómo la iglesia va creciendo y multiplicándose y nada le pide a la iglesia. Escuche bien, Jesucristo mismo dijo, y las puertas del infierno detendrán la iglesia. La iglesia que evangeliza crece. Vamos a comenzar. Hechos 1:15. A partir de ahí vamos siguiendo los textos bíblicos de Hechos de los Apóstoles para ver el crecimiento que tiene esta iglesia. Hechos 1:15. Si Wikipedia nos va a apoyar con los textos en la pantalla, se los agradecemos. Si lo van a hacer, está bien. Si tienen dificultades, avísenme para entonces yo dejar también. No aparece el texto, Hechos 1:15. Ok, lo veamos en la Biblia. Vamos a ver, Hechos 1:15. Ya apareció, muy bien. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como cuantos 120 en número. Entonces la iglesia comienza con 120 creyentes. Sí, son los 120 que estaban en el aposento alto. Y de repente vino del cielo un histórico movimiento, el cual llegó a la casa donde estaban sentados y se desaparecieron niños repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas y el Espíritu se acreditaba que hablasen. Estaban ahí griegos, persas, anamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en el Ponto y Capadocia, les oían hablar las maravillas de Dios. Muy bien, pasamos de Hechos 1:15 a Hechos 2:41. Vean cómo la iglesia comienza a crecer. Empezamos con una cantidad de 120 miembros. Ahora la iglesia crece porque se añaden más creyentes. Gracias. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué sucedió con los que creyeron la palabra del Señor? Fueron bautizados y se añadieron repetidas como 3,000 personas. Ahora tenemos 3,120. Pase a Hechos 2:47. ¿Qué es lo que dice eso? Hechos 2:47. Y sigue creciendo la iglesia. El texto dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora la salvación es constante, cada día había gente salva, había gente convertida, porque la iglesia evangelizaba. Compartían la experiencia de salvación, hablaban de Cristo, de su sangre en la cruz, de su sacrificio en el Calvario, de su resurrección de entre los muertos, y la iglesia crecía. Hasta ahorita llevamos 3,120. Pasa el capítulo 4, verso 4, Hechos capítulo 4, verso 4. Ahora dice que se agrega otra cantidad más grande. La iglesia sigue creciendo porque evangelizaba. ¿Qué dice Hechos 4:4? Hechos 4:4. Dice,
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como teníamos 3.120, a 5.000. Por ahora en la iglesia tenía 8.120. Son las estadísticas que la Biblia nos presenta. Ahora vamos a seguir leyendo de los hechos para que vean el crecimiento de esta iglesia. Escuchen, las iglesias nuestras hacen lo que nosotros les enseñamos. Si ustedes les enseñan a orar, la iglesia debe orar y ver la gloria de Dios. Si ustedes enseñan a la iglesia a alabar, a adorar a Dios, lo hacen. Si ustedes enseñan a la iglesia a evangelizar, evangelizan. ¿Sí? Las iglesias tienen que despertar a una evangelización. Es prioridad de la iglesia. Muy bien, llegamos a Hechos 4:4. Pasamos a Hechos 5:14. Hechos 5:14. Y lo que dice Hechos 5:14. Dice la palabra, Hechos 5:14. Avanzamos con Hechos 5:14. Dice la palabra, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Sigue creciendo y multiplicándose en la iglesia, porque evangelizaban. Pase ahora al capítulo 6, verso 7. Hechos 6:7. Y sigue creciendo la iglesia y se sigue convirtiendo mucha gente. Hechos 6:7. Ya lo conmigo, la pantalla dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí dice que crecía la palabra del Señor. Era publicada, era comunicada, la palabra era declarada, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. La iglesia sigue creciendo, sigue multiplicándose. Se capítulo 7, verso 7 pasa al capítulo 8, verso 12. Hechos 8:12, que es lo que dice el texto. Y sigue creciendo la iglesia. Hechos 8:12 dice la palabra, pero cuando creyeron a Felipe, cuando creyeron, creen en Jesucristo está salvo. Cuando creyeron a Felipe, anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Sigue el crecimiento constante. Ahora, escuchen, aquí hemos visto ya hace rápido algunos pasajes del libro de los Hechos donde la iglesia sigue creciendo. Cuando usted lea en casa el capítulo 11 de Hechos, versos 19 al 26, bueno, si quiero leemos en primera vez, ¿sí? Porque hubo una persecución por la muerte de Esteban en esa asamblea de Jerusalén. Y dice la palabra que por donde ellos iban anunciando el evangelio y la mano de Dios estaba con ellos. Pero no dice que lo pensaban. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no abandonaron la palabra sino solo a los judíos. Seguimos el verso 20. Hechos 11:20. Pero había ellos unos varones de Chipre que siguen, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando que el evangelio del Señor Jesucristo. Verso que sigue, 21, dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora el evangelio ya sale de Jerusalén y está llegando a otras ciudades. La iglesia que evangeliza crece. Si no evangelizamos, la iglesia se estanca. Y si la iglesia se estanca, se vuelve problemática y se muere. Tenemos que activar a la iglesia, organizar a la iglesia, motivarlos, instruirlos, capacitarlos y emplearlos y evaluar su trabajo evangelístico. Hay que abrir células de estudio evangelístico en las casas,
evangelismo casa por casa. Hay que llevar un sábado a nuestra iglesia, en una colonia, evangelizar a todo el mundo. Hay que evangelizar al policía, al mesero, al taxista, al amo de casa. Hay que evangelizar a los niños, hay que evangelizar a los ancianos, hay que evangelizar a los políticos, a los empresarios. Todo el mundo tiene que oír el evangelio. Bueno, ellos lo estaban haciendo. Y luego seguimos más allá, verso 23 y 24. Dice la palabra, dice el evangelización, y de la consolidación de los creyentes. Cuando llegó, creo que se limitaba hasta el 23, creo que sigue el 22. Primero, ahí está, gracias. Llegó la noticia de estas cosas judíos de la iglesia que estaba en Jerusalén, que enviaron a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Primero la evangelización y luego es el discipulado. El evangelización llegaba a la consolidación. Mandaron a Bernabé, y ¿qué hizo Bernabé? Cuando llega a Antioquía, verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a esta consolidación. Los exhortó a qué? A todos, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Tu experiencia de salvación es el principio, tienes que permanecer, tienes que perseverar. Les enseña el discipulado, los consolida. Pero ya cuando Bernabé se da cuenta que lo que él enseña está muy lineal y necesitaba más peso teológico, va por Saulo de Tarso para traerse a Antioquía para que les enseñara. Entonces vivimos la salvación, luego de la consolidación y luego de la integración de ministerios. Primero se evangeliza, luego se discipula y luego se integran ministerios para que enriquezcan la iglesia. Seguimos leyendo, verso 24, porque era un pueblo del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, una gran multitud. Seguimos, verso que sigue el 25, dice, el 25 y 26, verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y luego le trajo a Antioquía, lo nombró director de los cristianos de su iglesia. ¿Sí? Verso que sigue, 26, y se congregaron en todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces la iglesia de Cristo. Ahora, vamos un factor más de crecimiento de la iglesia. Ya hablamos de que evangelicemos, pero hay algo más para que una iglesia crezca. Milagros de sanidad, milagros del poder de Dios en la iglesia. Eso trae crecimiento de gente convertida al evangelio. Tenemos que orar para decirle a Dios, haz milagros en nuestra iglesia. Que tu poder se mueva en nuestra iglesia. Que tu presencia se expanda en nuestra iglesia. Que tu gloria nos visite. Que tu gloria nos cubra. Que la unción de tu Espíritu se derrame. Muévete Dios en nuestra iglesia. Hay que orar para que Dios haga milagros. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versos 32 a 35, que ahí está el milagro de Eneas, un hombre que tenía 8 años paralítico, y llegó Pedro a visitarnos, y cuando se da cuenta que estaba ahí un hombre, Eneas, de 8 años paralítico, le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Y Eneas se levantó, y el verso 35 dice que todos los que vieron ese milagro se convirtieron al Señor. Es lo que decimos, Hechos capítulo 9, 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en él. Verso 33. Y halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Verso 34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Y a su cama, y enseguida se levantó. Verso 35. Y le vieron todos. Lea el verso 35. ¿Qué fue? El impacto del milagro, el impacto de la sanidad, el efecto del poder de Dios en la sanidad de un hombre, trajo conversión de mucha gente. Dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Cómo es que se convirtieron al Señor? Por el milagro que vieron en Eneas.
Lo conocían todos, que tenía 8 años paralítico, y ahora dicen que Enea se levantó. Entonces la gente empezó a platicar en el mercado. Ya supiste que Enea ya no es paralítico. ¿Cómo? Tenía 8 años tirado, el pobre hombre. La mujer ya estaba fastidiada. Pero ya se no. Pues en el nombre de Jesucristo, no. En las oficinas del PIB dijeron que ya no le vamos a dar la despensa porque ya puede trabajar. Ya. Entonces, muchos se convirtieron al Señor. Luego, yo tuve la bendición de nacer en una iglesia de Asamblea de Dios, como era de Tamaulipas, iglesia tabernáculo de la Asamblea de Dios, ubicada en la avenida Pedro Fundamento, provincia de Colonia Guerrero. Todavía estoy tiempo ahí, y Dios es el pastor José Rodríguez Méndez. Escuche muy bien. Había una persona enferma detrás del templo por la otra calle. Y le mandaron decir al pastor: vete a hablar con ese señor que está muy enfermo, tenía cirrosis hepática. Estaba a punto de cortar y llegar pedazos por la boca, por tanto algo que había tomado. En aquellos años, hermanos, cualquier diácono que estaba fuera de manos. Hoy, muchos diáconos están fuera de pastores. No todos, pero algunos. No todos, hay la gente buena que encuentra algunos. Bueno, ahí hay un. Entonces le dijeron al pastor que venga a orar por este enfermo. Y el pastor mandó a la hermana Estefana, mi mamá. Yo era un niño muy bonito de 6 años. Traía un pantaloncito de mezclilla corto, una playera amarilla con un patito aquí. Rapa todo con un cuchillo de la mesa de la papá del cabello. Y entonces el pastor dijo: vaya la hermana Estefana a orar por el enfermo. Y mamá me dijo a mí: vamos a orar por el enfermo. Y Dios va a sanar mi boca. Pero que no podemos hacer poder de Dios. Mamá todavía no había visto al enfermo, no sabía el diagnóstico médico, pero eran muchas, eran buenas relación y de fe, eran mujeres de mucha oración. Así que mamá me dijo a la hermana Sofía, y fuimos con ellas, porque mamá dijo: vas a ver, esto me va a sanar, y Dios conoce el poder de Dios. Desde niño. Cuando llegamos a casa de ese señor, hermanos, estaba llenísima la casa, había mucha gente. Estaba la esposa de él, sus hijos, sus nietos, compañeros de banco, de su trabajo, un mujer muy reconocido, vecinos, amigos. Y llegó mamá, la hermana Sofía conmigo, su bote de aceite y su libro. Dijo: buenos días, ¿dónde está el enfermo? El pastor José Rodríguez nos mandó para un enfermo, el pastor de la iglesia. Ay, pasa, por favor. Me metieron a la cama y yo cuando lo vi, amarillo. Por eso los subidos, yo me veía la pared así. Yo dije: no, pero esa vez se muere. Pero primero que yo dije: como niña. Mamá se acercó a la cama y dijo: vamos a orar por este hombre y Dios lo va a sanar. Porque la Biblia dice que por las heridas de Cristo nosotros fuimos curados. Y la Biblia dice que pongamos las manos a los enfermos y sanarán. Así que todos siempre nosotros debutó aceite en la frente, en la boca del estómago, en la planta del pies, así lo hizo mamá. Hizo una oración con la hermana Sofía. En el nombre de Jesús ordenamos que toda enfermedad salga de este hombre ahora mismo y quede sano por la autoridad de Jesús y por las heridas de Jesús. Por todo lo que los espero el domingo a las 10 de la mañana y a ese Señor también los espero a las 10 de la mañana. Con permiso, vamos, hijo, vamos, mamá, relajando, mamá. No, era mi apreciación. Pasó el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo llegamos a la iglesia. Teníamos una iglesia muy organizada. A las 10 de la mañana empezaba la escuela local. A las 10, controles. A las 10 de la mañana empezaba. Controles. A las 10 de la mañana. ¿Sí? Se levantaban 3 cantos. A los 3 cantos se distribuían las clases, 45 minutos de clase. Regresábamos, ofrendas, diezmos, anuncios y despedida. Un orden. Ese domingo yo traía en mi vida, toda la semana traía la imagen de ese hombre moribundo. Pero a la vez traía la declaración de mi mamá que dijo: los espero el domingo
porque este Señor va a sanar a la fe de la manera que los espero. Así que llegamos al templo y dije, mamá, voy a conocer de sientas, métete ya, vamos a la casa, yo sé que te quedes. Oye, no, déjame estar aquí la puerta por aquí. Yo veía que a mí se me llegaba, o sea, de muerte. Entonces mamá entró, estaba gritando, el segundo tocando, el segundo, el hombre no llegó, dije, se murió. Y cuando me iba a meter al templo, llegó un adulto, mami, no me resultaba, con un violín medio de capacete, y voy viendo yo al hombre que había visto moribundo. Me quedé muy impactado. Bien vestido, camisas blancas, azul, pantalón gris, zapatos limpios, su carita limpia, ya no tenía color amarillo, una sonrisa, y me acerco y digo, Señor, usted que está muriendo, y mi mamá y yo oramos por él. Entonces me hace con su mamá, siempre me guía y me dice, cuando tu mamá y la otra viejita orando por mí, me dice, no, cuando tu mamá y la otra viejita orando por mí, sentí un calor que entró por mi cabeza y por todo mi cuerpo. Estoy sano, tengo vida de nuevo, vengo a entregar mi vida a Jesús. Entonces yo por mamá le digo, mamá, y me decía, que no se murió, está sana. Dice que Dios sanó, claro, hijo. Yo te dije que fueras a ver para que veas cómo Dios sana. Se convirtió el Señor, su esposa, sus hijos, y él se convirtió en el tesorero de la iglesia. La sanidad trae salvación, los milagros traen conversión. Tenemos que ser una iglesia que evangelice y que le pida a Dios que haga milagros. La iglesia de hoy necesita activarse en la evangelización, necesita creer en el poder de Dios. No te acostumbres a ser una iglesia sin milagros, sin maravillas. No te acostumbres a ser una iglesia que canta nada más y que escuche la palabra y que se va a su casa. La iglesia tiene que buscar y provocar que la gloria de Dios descienda sobre la iglesia. Tenemos que volver a un cristianismo más activo, más apasionado por los perdidos, una vida más llena del Espíritu Santo. Muy bien, les hablé sobre el fundamento bíblico de la evangelización, que fueron 4, y les hablé sobre una trayectoria de la iglesia testamentaria de un crecimiento progresivo. Ahora, por último, en la parte que me toca, voy a hablar sobre 32 minutos con 43 segundos y 2 milésimas de segundo. Ahora les voy a decir cómo evangelizar en redes sociales. ¿Por qué? Porque en redes sociales no de hoy, toda la gente escucha de 125 millones de mexicanos actualmente en nuestro país, 97 millones por día usan redes sociales. Vean cómo está la estadística de redes sociales, cómo la gente está metida en redes sociales. En TikTok, en Instagram, en Facebook, están metidos. Usted llega al aeropuerto y todo el mundo está con sus teléfonos, ya no habla nadie con nadie, y todo está metido ahí en redes sociales. Usted llega a un restaurante y la gente que está sentada está metida en redes sociales. En todos lados, usted ve la gente más, hasta en las iglesias, así discretamente están mandando mensajes en WhatsApp, están en redes sociales. Tenemos que entrar a las redes sociales para evangelizar. Y le voy a explicar. Escuche muy bien. Le voy a hacer un resumen de lo que está en el libro. Primero, el TikTok es una red social para muchos jóvenes, y como el Instagram, más o menos un promedio de 30 años para abajo. De 30 a 25 años para arriba están los de Facebook. La mayoría de nosotros usamos Facebook. ¿Quién usa Facebook? Levante su mano si usa Facebook. Levante su mano para que lo vean. Hay muchos. Gracias. Casi no podemos decir sin Facebook es imposible agradar a Dios. Y nuestro superintendente debería decir a mi amigo Fabián, por sus Facebook los conoceré. Muy bien. Hay tres maneras de utilizar las redes sociales. Número 1, la primera, publicar una frase o un mensaje de texto
no mayormente palabras. La gente vive muy deprisa, con mucha ansiedad, con muchas presiones laborales, con mucho estrés. Primera forma de utilizar publica en tus redes sociales un texto, ya sea una frase o un párrafo, no mayormente palabras. Por ejemplo, le doy dos ejemplos. El primer ejemplo: no te quites la vida. El suicidio es un pecado que no da lugar al arrepentimiento. Dios te ama y tiene planes para ti. Un texto. Y le pongo que Jeremías 29:11. Porque yo sé que los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Otro ejemplo. Publico un texto, publico una expresión. Hagamos impensable el aborto. No le quites la vida a un nuevo ser. Es herencia que Dios te da. Dios puede ayudarte a ti y a tu bebé. Usted está dando mensajes escritos para evangelizar. ¿Sí? Segunda forma de evangelizar: publique un diseño, una fotografía, un dibujo, una caricatura, algo que comunique un mensaje. Tercera forma de evangelizar: grabe un video corto de 2 minutos o 3 minutos máximo. Ahorita yo voy a hacer en clase 2 ejercicios, 2 videos de 2 o 3 minutos máximo, para que vean cómo se hace. Ponga un pie, ponga su teléfono y grabe un video. Escúcheme, cuide que la iluminación de su rostro sea correcta, que se aprecie bien su rostro, su cara. Póngase una ropa bonita, adecuada, limpia, planchada. No hablo de marcas, sino de una ropa buena, que se vea bien. Cuide lo que está atrás, lo que sale en la imagen. La escalera, la ventana, el cuadro, las plantas, los muebles, lo que está atrás, que se vea bien, que no esté sucio, que no esté roto, para no dar una mala imagen. ¿Sí? Videos de 2 a 3 minutos. Luego, juegue con la voz, suba la voz, baja la voz, hable más rápido y hable más despacio, para que no aburra, para que no sea monótono, que no se escuche un solo sonsonete, sino que usted suba la voz, baje la voz, hable más rápido, hable más despacio, haga pausa. Eso le da cuerpo a la comunicación, eso hace agradable la comunicación, no fastidia, no grite, no ofenda, no insulte. Escuche, el afecto produce efecto. Hable con amabilidad, hable con amor, hable con respeto, hable con estatura ética y, por favor, métale Biblia y métale contenido secular. ¿Sí? Hay 3 preguntas en el manual. Primero, ¿qué temas voy a utilizar? Hay que utilizar temas que llenen la necesidad de nuestros receptores. ¿Qué temas? Voy a hablar sobre falta de perdón, voy a hablar sobre tristeza, soledad, ansiedad. Voy a hablar de qué? De suicidio, de aborto, de temas importantes, de las crisis que atraviesa el ser humano, para darles una palabra de fe, de salvación al mundo. Si va a publicar un video una vez por semana, son 52 semanas en el año. Es por favor día y 1 hora. Lunes 6 de la tarde. Y así permanezca, porque va a crear audiencia. La gente lo va a empezar así, porque la gente está en los Facebook, en las redes sociales, buscando entretenimiento, diversión, información, solución a sus problemas, una salida, un escape. Entonces se va a aparecer en un video con una palabra de bendición. ¿Sí? ¿Qué tema voy a hablar? Haga la lista de los temas y documentese. Mete información secular, información bíblica. 2. ¿Qué tipo de lenguaje voy a utilizar?
Por favor, en redes sociales, si usted va a utilizar, no utilice el lenguaje que emplea en la iglesia. No hable como se habla en la iglesia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La sangre de Cristo. De repente Satanás cada vez. No. Eso no va en el video de redes sociales. Usted dirige a la persona con mucho respeto, porque la gente puede chocar con usted. Usted dice, mi hermana, Señor, no soy tu hermano. ¿Sí me entienden? Si usted dice, estimado oyente, apreciado receptor, usted que tiene el cuidado de escucharnos, qué sé yo, ahorita le voy a hacer técnico aquí. ¿Sí? Cuide el lenguaje con el que habla usted. Temas y lenguaje. Tercero, ¿a qué grupo voy a evangelizar? Escoge un segmento de la población para que todos sus videos vayan enfocados hacia un grupo de personas. Por ejemplo, voy a evangelizar a madres solteras. Otro ejemplo, voy a evangelizar a matrimonios, porque veo que los matrimonios, el alto índice de divorcios es muy fuerte. Voy a evangelizar a adultos mayores. Voy a evangelizar a adolescentes. Voy a evangelizar a niños. O voy a tocar temas genéricos que abarquen grupos heterogéneos. Por ejemplo, ¿qué tema puedo hablar yo para un grupo heterogéneo, diverso? Pues voy a hablar de la muerte y de la vida. Eso encaja para todos. Voy a hablar sobre crisis financiera. Eso se le acomoda a todo el mundo. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado para hacer bien los videos. Ahora, grabe. Si no le gusta, corre. Vuelva a grabar. Si no le gusta, corre. Vuelva a grabar. Si se equivocó al decir palabras, corre. Vuelva a grabar. Corre si no le gustó. Y si no, ya, grabe esta mañana más. Para que se le enfríe la cabeza y traiga tranquilidad a su vida. Porque no es fácil, se va a aprender. Se aprende. ¿Listos? ¿Grabo el primer video? Ustedes me cuentan 1, 2, 3 y yo entonces empiezo a hablar. ¿Cuál tema voy a hablar? Muerte y vida eterna. Ojo, usted puede utilizar una noticia, un cuento, una fábula, una ilustración para hacer más atractivo el video. Métale ejemplo y métale información secular. Vea a la cámara, hable con afecto, con respeto, con firmeza, con carácter. 1, 2, 3. Esa es la historia de un hombre que entró al palacio de un rey y le dijo: rey, présteme el caballo más veloz que tenga. Acabo de encontrarme con la muerte allá afuera y me asustó. El rey dijo: ¿cómo? ¿A dónde vas? Voy a huir a la ciudad de Bagdad, que está a 2 horas de distancia. Anda, toma el caballo y vete. Sale el rey y le dice a la muerte: oye, ¿tú por qué estás asustando a mis colaboradores del palacio? La muerte le dijo: no, yo no lo asusté, solo me dejé mirar dónde está haciendo aquí. Quedamos de vernos en Bagdad dentro de 2 horas. Nada escapará de la muerte. Usted un día morirá y yo moriré. La pregunta es: ¿dónde pasaremos la eternidad? La Biblia explica el destino del hombre. Hoy se le presenta a usted la oportunidad de tener vida eterna. Sí, hay quienes mueren a las horas de haber nacido. Otros mueren cuando son muy jóvenes y se prometen un futuro muy importante. Hay gente que muere cuando son ancianos, se multiplican los años y se amontonan las enfermedades. La pregunta es: ¿dónde pasará la eternidad? Pregúntame y reacciona. Jesús dijo en San Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá redención más pasado de muerte a vida. Después de morir, abriremos los ojos en la eternidad. Hay 2 lugares: un lugar de tormento eterno y de sufrimiento para siempre, y un lugar de paz, de bendición y de bendición abundante en los cielos. Tú escoge, decide hoy recibir a Jesús en tu corazón. Jesús dijo en San Juan 10:27 y 28: y yo le doy vida eterna y no perecerá jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Hoy esta oportunidad
de que reconozcas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Él dio su sangre en la cruz para limpiarte de todo pecado. Recibe en tu corazón, ten una vida nueva y vida eterna en los cielos. Dos minutos. Ahí va. Ahora para empezar a